Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Qué fuertes palabras acabamos de escuchar en este pasaje del Evangelio, porque Jesús nos dice que seremos odiados como Él ha sido odiado, y que seremos perseguidos como Él ha sido perseguido por ser cristianos. Hace como un mes me llamó la atención, y son noticias que salen de vez en cuando. Estaba viendo este noticiero de Cenit, y en un mismo día, 10 de abril, aparecían 3 noticias. Una de ellas decía que crece la persecución judía contra cristianos en Tierra Santa. Otra decía que en Europa, intolerancia y discriminación contra cristianos llega a casi 2.500 casos en un año. Y luego venía una noticia muy triste diciendo que asesinan a tiros a un sacerdote católico en Estados Unidos. Y sabemos que ha habido muchos casos de persecución. Hace poco veía a una persona ahí en el Parlamento Europeo justamente reclamando la persecución a los cristianos en el Oriente Medio. Hace no mucho tiempo, estos sacerdotes que asesinaron en Chihuahua, en México, jesuitas, en fin. Y esto nos puede causar intranquilidad, que es todo lo opuesto de lo que Jesús viene a darnos, que nos quiere invitar, que la paz esté con nosotros. Y a mí me viene esa gran pregunta, ¿no? Y es como decir, ¿cómo puedo encontrar la paz? ¿Cómo como cristianos podemos tener la paz? ¿Cuál es la fuente de la paz? Y definitivamente, si uno lo ve desde los ojos del mundo, aquí Jesús dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero yo los he sacado del mundo, les he llamado, los he elegido y los he sacado del mundo, y por eso el mundo los odia. Y Él dice, cuando los odie el mundo, ustedes recuerden que el mundo a mí me odió primero. Es muy fuerte. Y se requiere, yo creo que para ser cristiano, mucha valentía, pero sobre todo más que valentía se necesita mucha esperanza. Mucha esperanza en que esta vida es un paso más hacia la vida eterna. ¿Y cómo puedo encontrar, volviendo a la pregunta, cómo puedo encontrar paz en esta tierra, en este mundo tan caótico, en donde vemos que hay mucha violencia, mucha confusión, mucha desesperanza? Hay unas palabras que el sacerdote dice en la misa que para mí es como un principio de vida, es como todo un programa de vida. Por Cristo, con Él y en Él. Todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, hacerlo por Cristo, con Él y en Él, unidos a Dios. Hace poco leía una frase de Santa Teresita del Niño Jesús, que en síntesis, no me acuerdo la cita textual, pero decía algo así como: cuánta paz se experimenta cuando se es absolutamente pobre, porque solo se depende del gran Dios, del buen Dios, ¿no? Y así es, aquí en la tierra sabemos que vamos a ser cuestionados, vamos a ser muchas veces rechazados, vamos a ser incluso perseguidos por causa del nombre de Cristo, por ser cristianos, porque vamos contracorriente, esa es la verdad. Jesucristo fue un hombre que desafió a toda su cultura, ¿no? Simplemente la virtud de la humildad, simplemente la invitación a morir para dar vida, no es lo que generalmente el mundo piensa. Y sin embargo es la invitación del cristiano, ¿no?
que Jesús nos hace como cristianos, y es pues ir contracorriente, contraintuitivamente. Y la paz la podemos experimentar cuando hacemos las cosas por Él, con Él y en Él. Por Él es qué sentido tienen las cosas que hago, qué sentido tiene mi trabajo, mi desgaste en la familia, mis actividades en general, si yo les doy un sentido trascendente o no. Es muy bonito cuando uno entiende que la palabra sacrificio significa ser sagrado, y yo puedo hacer sagrado cualquier cosa, incluso un partido de fútbol. Yo puedo sacrificarme con un partido de fútbol porque puedo ofrecérselo a Dios por Cristo. Luego pues con Él, y es hacer de Jesús mi mejor amigo, es hacer las cosas con Él, como cómplice, en compañía suya, y saber que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros?, como dice San Pablo. Y eso nos tiene que también llenar de mucha paz, en medio de la persecución, en medio del rechazo, en medio del odio. Si estoy con Cristo, ¿a quién le puedo tener miedo? Y en Él es saber que habitamos en su corazón. ¿Qué hay en el corazón de Jesucristo? Ahí estás tú, ahí estoy yo. Estamos todos nosotros, toda la humanidad, estamos en el corazón de Cristo. Somos la porción más amada del corazón de Cristo. Y pues eso nos tiene que llenar de paz, nos tiene que llenar de esperanza, saber que todo lo que sucede en mi vida, incluso esas persecuciones, son una bendición. Eso solo se puede entender desde la fe, definitivamente, porque pues cómo uno puede decir, ¿cómo es posible que las cosas malas que me pasan, las desgracias, entre comillas, que me pasan, pueden ser una bendición? Y es que así es, porque nada se escapa a la providencia divina. Aprender a vivir por Cristo, con Él y en Él, es fuente de paz para nuestras vidas. Por eso yo quisiera invitarnos que pues no tengamos miedo, que seamos valientes, que sepamos que ser cristiano implica valentía, pero una valentía no humana, sino una valentía sustentada en la fe, en la esperanza y en el amor, en decir por Cristo, con Él y en Él. Que Dios nos conceda esta gracia de vivir con ese principio de vida y que nos haga habitar siempre en la paz, con la paz de Cristo. Yo soy el Padre Pablo Solís y me puedes seguir en Instagram, en Pablo Solís LC. Les invito a compartir este podcast con muchas otras personas para que muchos puedan conocer y amar a Jesús. Les invito a visitar ese sitio de @BeNewFire para que puedan acceder a muchas herramientas que les ayuden a conocer y crecer cada día más en la fe. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.